Buenas tardes. A continuación voy a realizar una breve explicación sobre la filosofía de la religión, presentada por Jenny Carolina Ruiz Peña, licenciatura en Educación Básica Primaria, octavo semestre, CREA Chiquinquirá. Bueno, acá nos habla sobre el mito. Ante la necesidad de explicar el mundo y los fenómenos que pudieran haber sucedido y que tuvieran algún tipo de significado para los primeros hombres, se crean narraciones fantásticas sostenidas por la tradición oral que pretendían dar razón y explicación a los hechos que en aquel entonces eran nuevos y podían ser provocados por los primeros hombres. A esto se le llamó mito, a esas historias sagradas e historias verdaderas que contaban los antepasados. Los mitos del mundo moderno. Dentro de la actividad cultural de los pueblos del aspecto personal de gran importancia, la conciencia de su propia historia nacional, por medio de ellos los pueblos construyen su pasado nacional en búsqueda de una identidad. Todas las razas conservan su propio orgullo nacional, el cual posee su propio pasado y sus orígenes claramente establecidos. Entonces, debido a este orgullo racial, pues ellos van contando sus historias y vivencias religiosas. La religión como problema filosófico. También vemos que desde el punto de vista teológico, ciertas religiones se pueden concebir como falsas, sin dejar de lado la concepción de la existencia de Dios como una ilusión falsa. Otro punto de vista es el enfoque cultural, donde se estudia la génesis y la estructura del fenómeno religioso como un fenómeno cultural. También vimos el estudio de la religión, en el periodo en el cual toma especial predominancia el estudio de los hechos históricos, económicos y naturales, fue en el comienzo del siglo XVIII y alcanzó su mayor cimentación en el siglo XIX. Pues vemos también que en el siglo XVIII hubo tres factores de gran importancia para el estudio de la religión, como lo fueron el comercio mundial, el auge económico de las ciudades y la industria. Recordemos que la religión es una de las empresas mundiales que es mayor potencia económica, maneja mucho dinero, y en aquel entonces pues se manejaba muchísimo más, ya que los pueblos pues debían pagar a las iglesias para la guerra, ¿sí? Recordemos que en toda esta época fue donde se vivió las cruzadas, las batallas en nombre de la iglesia, en nombre de Dios, entonces, etc. El humanismo a cambio de la religión. Tenemos unos pensadores como Feuerbach. Él nos dice que el hombre es quien ha creado a Dios y no lo contrario. Él nos dice que la conciencia es nuestra propia esencia, donde conocemos nuestros propios valores y nuestras posibilidades como seres humanos. Este señor también nos fundamenta tres valores esenciales, los cuales son la inteligencia, la bondad y la afectividad. Para él, la religión es falsa. No es otra cosa que la comparación del hombre con su propia esencia, con sí mismo. O sea, para él no ve la necesidad de que exista un Dios como tal. También hay otra frase que nos deja este señor, que es: el hombre adora a la iglesia, a su propia esencia, proyectando en otra su existencia. También tenemos otra opinión del señor Marx en cuanto a la religión como un producto socioeconómico. Entonces él nos habla que las condiciones de miseria, de satisfacción permanente en que vive una gran masa de la población mundial, es lo que provoca la religión como una búsqueda de recompensa de lo ultraterreno. Marx nos dice que estima la religión como una alineación de la conciencia humana, donde ésta priva al hombre de su propia conciencia.
Tenemos a otro pensador, al señor Sigmund Freud, donde dice que la naturaleza hace referencia a la naturaleza psicológica de la religión. Entonces este señor Sigmund Freud nos dice que fueron acontecimientos dados en hordas primitivas, los que generaron un sentimiento colectivo de culpa, fuerza de la unión social y los sentimientos religiosos. Él nos dice que fundamenta el origen de la religión en conjeturas antropológicas. También nos dice que el macho dominante es quien monopoliza los privilegios, especialmente el dominio de las mujeres. Entonces él decía que la religión era de aquellos primitivos que pues eran dominantes, y que Dios era quien podía dominar y quien podía tener el dominio sobre los más inferiores, que pues en su pensamiento pues eran las mujeres. Entonces también decía que cuando los hijos se dieron cuenta de que el padre era el que tenía el dominio de sus mujeres, decidieron revocarse y asesinar a su padre para ellos poder tener dominio de sus mujeres. Pero cuando se dieron cuenta de que esto estaba mal, por algún tipo de llamado de conciencia, pues ¿qué hicieron? Levantaron una estatua en nombre de su padre y se pusieron a alabarlo a él. ¿Listo? Entonces pues esto es una breve explicación del resumen de lo que nos deja la filosofía de la religión. Muchas gracias.